1, ustedes verán que no más funda la iglesia en la persona de Pedro, y el Pedro mete patas, peca de una vez. Escúchelo. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte. Pedro acaba de fundar la iglesia, le dio la llave, le dio lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Y de una vez Pedro lo llevó aparte. Y se puso a reprenderlo. Se le subieron los humos arriba. Se puso a reprender al Señor. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Siga. Pero Jesús se volvió y le dijo. Pero Jesús se volvió y le dijo. Retírate, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? El muérgano Pedro lo acaba de nombrar papa y peca. Porque en la Biblia no dice que Pedro es impecable. Dice que es infalible. No podemos confundir una cosa con la otra. Pedro sí, pero ahora, cuando Pedro peca, vamos a ver si Jesús le dijo, pues ahora me entrega las llaves. Se la doy a los adventistas o a los evangélicos o a los mormones o a los testigos de Jehová. Vamos a ver si le digo, pues ahora lo que ate no quedará atado, lo que desate no quedará, lo elimino. No, Jesucristo no lo eliminó. Hasta el punto que ya va más adelante, Pedro llega a cumplir la misión que Jesús le dio de fortalecer a los hermanos, de ser el pastor dentro de la iglesia. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 13, ustedes van a ver que los apóstoles comienzan a actuar por la acción del Espíritu, a ver quién es el jefe, a ver quién es el que manda, a ver quién es el pastor, a ver quién es el que lleva la rienda de la iglesia. La iglesia está reunida, viene el Espíritu Santo, Hechos 2:13, viene el Espíritu Santo, unos se burlan de ellos, pero pongan cuidado lo que pasó. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, con los 11 a su lado, ¿ve que lo respetaban? Con los 11 a su lado, se puso de pie. Se puso de pie. Alzó la voz. Alzó la voz. Y se dirigió a ellos. Y se dirigió a ellos. Se lanzó el primer discurso. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué tenía que ser Pedro? Porque, el Señor le había dado la misión a Pedro. ¿Qué pasa antes de venir el Espíritu Santo cuando falta Judas? ¿Se acuerda que Judas se murió? Hechos 1:15. Judas muere, falta un apóstol. ¿Quién es el que va a nombrar otro apóstol como Moisés? Pedro. Escúchenlo, Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas. Y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre, que guió a los que prendieron a Jesús, era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir. Y ustedes saben la historia. Ya Pedro nombra un nuevo apóstol, Matías. ¿Sí? Un nuevo apóstol. Lo agrega. ¿Por qué lo hace? El que podía hacerlo era Cristo. Cristo le dio las llaves. Cristo le dijo, lo que ate quedará atado. Usted es el pastor que tiene que guiar a las ovejas. ¿Y qué? ¿Y qué? Le dio la autoridad. Ahora, ¿cómo sabemos que esa iglesia es la iglesia de Jesucristo? Porque en esa iglesia que viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, está la Virgen María como persona importante. Viene en el capítulo 2, pero están en oración en el capítulo 1, versículo 13. Están unidos allí en oración. Escúchelo. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. A ver quiénes estaban en la iglesia. ¿Quién estaba de primero?
Allí estaban Pedro, Pedro en primer lugar, el Papa, el jefe. Juan, Ahí da los nombres, pero ahora el versículo 14, pongan la lupa. ¿Quién estaba con la iglesia? Pedro en primer lugar, después, pero ¿quién estaba como ficha importante? Y vamos a tomar la foto. todos ellos perseveraban juntos en la oración, Todos ellos perseveraban juntos en oración, en compañía de algunas mujeres. en compañía de algunas mujeres que no vamos a tomar molestia de nombrarlas. El apóstol no toma molestia de nombrarlas, no las nombra la Biblia. Algunas mujeres, todas las mujeres la agarran y la meten en un solo saco. Pero hay una mujer que sí hay que nombrarla y hay que sacarla de este grupo porque es una mujer importante dentro de la iglesia. A ver, Y de María, la madre de Jesús. esa es la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia de Jesucristo, donde Pedro está en primer lugar, ahí está María, muy diferente a las demás mujeres. La sacaron del saco de las mujeres y ella es tan importante que dice, María, la madre del Señor. Entonces, la única iglesia que mantiene a María tan importante dentro de la iglesia, como la madre del Señor, la iglesia católica. Ahora bien, me quedan 15 minutos. ¿Cómo sé yo más que la iglesia católica habla de Jesucristo? Con Biblia en mano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Esa autoridad que Cristo le dio a los apóstoles se transmite de sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. Observen, en la iglesia de Jesucristo nadie se nombra pastor por su propia cuenta. Tienen que nombrarlo a alguien, tienen que imponerle las manos a alguien, y ese que impone las manos no puede ser Pánfilo ni Petronilo. Vamos a ver quién es el que tiene que imponer las manos para que reciba la sucesión apostólica. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, Recuerda que Moisés le impuso las manos a Josué y recibió el espíritu de sabiduría para guiar al pueblo, para que no anduviese como oveja sin pastor. En el Nuevo Testamento igual, viene y se impone las manos, repítalo. al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, Subrayen la palabra de los apóstoles. Esto significa que otra persona que no sea apóstol impone la mano, eso no es válido. No trae la sucesión apostólica. Puede ser que ellos impongan manos, pero vamos a ver la sucesión apostólica si viene desde Cristo. A ver si en el año 200 ellos existían, a ver si en el año 300 existían los adventistas, a ver si en el año 1000 existían los adventistas. Ellos no existían y no tenían sucesión apostólica. La iglesia católica trae la sucesión apostólica a través de la imposición de manos. ¿Ustedes han visto una ordenación sacerdotal? Imposición de manos, como lo dice la Biblia, a través de la imposición de manos de los apóstoles, ¿qué pasaba? se transmitía el Espíritu. Como lo hizo Moisés con Josué. Siga. Les ofreció dinero Les ofreció dinero. y les dijo, denme a mí también ese poder, Dame ese poder. ¿Para qué? de modo que a quien yo imponga las manos, reciba también el Espíritu Santo. Él quería tener la sucesión apostólica para él nombrar nuevos apóstoles con sucesión apostólica. Y no se lo vendieron porque eso no se vende. Así no es el que quiera ser pastor, es el que Dios llame, es el que a través de los apóstoles le impongan las manos. Ahora bien, ustedes van a ver que Pablo, antes, ¿cómo sabemos que es la iglesia católica con la sucesión e imposición de manos? Porque recuerda que a Esteban lo mataron. ¿Y quién mató a Esteban? ¿Era cristiano o no? ¿Cómo sabemos que pertenecía a la iglesia de Cristo y tenía la sucesión apostólica? Porque le impusieron las manos en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, que no vamos a leer, en el versículo 6, y ustedes lo pueden leer en la casa. Le pusieron las manos, pero lo van a matar. Y en el capítulo 8, versículo 1, dice que Pablo estaba allí y él agarró la ropa de Esteban. 8:1 de Hechos. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Y Pablo estaba allí y miraba el asesinato.
Este fue el comienzo de una gran persecución. Entonces la iglesia, cuando mataron a Esteban, Pablo todavía no era católico. Pablo era judío. Y Pablo se convierte a la religión de Esteban. Y en esa religión de Esteban existía la imposición de manos. Pablo se convierte en el capítulo 9, eso es en el capítulo 8, en el capítulo 9 Pablo se convierte camino a Damasco. Y cuando va camino a Damasco el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ha dicho en Lucas 10:16, a que ustedes escuchan, a mí me escuchan, a que ustedes rechazan, a mí me rechazan. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, ¿quién soy? ¿Quién eres, Señor? Y él le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Jesucristo. Entonces, Pablo perseguía. Pablo se convierte, ahora Pablo se integra a la iglesia y él quiere ser apóstol. ¿Qué tiene que hacer? Que le impongan las Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 en adelante. A Pablo le imponen las manos para que él pueda ser apóstol. Si no, no puede ser apóstol. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado. Ayudaron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Les impusieron la mano y los enviaron. Lo nombran apóstol a Pablo. Y Pablo le impone la mano a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6. Pablo ya tiene la sucesión apostólica que quería Simón, el mago. A él le imponen la mano y viene Pablo a imponer la mano a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6. Le imponen las manos a Pablo para nombrarlo apóstol. Dale, a Timoteo. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos, sucesión apostólica, se impone las manos, la imposición de manos de los apóstoles le da el poder. Ahora a Timoteo ya le impusieron las manos, ahora Timoteo puede imponer manos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Ahora Timoteo puede imponer manos, pero ojo, Pablo le dice, tenga cuidado, ponga cuidado. No impongas a nadie las manos a la ligera. ¿Por qué? Pues te harías cómplice de los pecados de otros. Así es la sucesión apostólica dentro de la iglesia. Así se nombran los pastores dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia hay obispos, hay presbíteros, hay diáconos. Observen, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, los obispos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Si alguien aspira al cargo de obispo, al cargo de obispo, diácono, versículo 8. Los diáconos también han de ser respetables. Entonces observen ustedes que también existe no solamente el Papa como jefe, existen los obispos, existen los diáconos, existen los presbíteros. Primera de Timoteo capítulo 5. Usted echa cabeza, hace 20 años se murió. Usted no dice nada. Después pare y dio una niña muy hermosa. Y llega y le dice, vecina, estoy con la curiosidad de quién es hija la niña. Pues de mi difunto marido. Pero es que su marido murió hace 20 años. Sí, pero usted recuerda cómo se llamaba mi marido. Luis. ¿Sabe cómo se llama mi niña? Luisa. ¿Ve que sí es hija de mi marido? Usted puede ser que le crea. Yo no le creo. Si Jesucristo fundó la iglesia hace 2000 años, ¿por qué la iglesia adventista no tiene 2000 años? ¿Por qué no tiene templos? Pruebas. Que tenga 2000 años, que tenga 1000 años, que tenga 1500 años, que tenga 1900 años. ¿Por qué no tiene los restos de los apóstoles, las tumbas de los apóstoles? Si la tumba de los apóstoles lo tienen los cristianos. ¿Por qué no? ¿Por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Por qué tuvo que hacerla la iglesia católica? Entonces Jesucristo funda una iglesia. ¡Ojo! Y todo aquel que está en contra de la iglesia de Jesucristo, está en contra de Jesucristo. Dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Él perseguía a la iglesia de Jesucristo sin darse cuenta. Y eso es un pecado. Porque el estar en contra de la iglesia de Jesucristo es un pecado. Escuche, 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Dale.
Primera de Corintios 18. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Él persiguió a la iglesia de Dios. El hermano decía, la iglesia de nosotros es la iglesia de Cristo porque es la que guarda los mandamientos. Vamos a ver cuando Jesucristo manda a los apóstoles, a ver si le dice que tiene que guardar los antiguos mandamientos. Mateo capítulo 28, versículo 19. A ver si es verdad que Jesucristo le dijo, ustedes lo van a reconocer porque ustedes van a guardar los 10 mandamientos. Vamos a ver qué dice Jesucristo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Siga. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongan la lupa para que vean cuál es la iglesia de Jesucristo. Y enséñenles. Enséñenle, vamos a ver si dicen los 10 mandamientos de la antigua alianza. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Eso sí lo dice la Biblia. En ningún lado dice Jesucristo y tienen que cumplir los 10 mandamientos. Eso no lo dice Jesucristo. Mandó a cumplir lo que Él había mandado. Y si ustedes quieren ver algo mejor, Romanos capítulo 13, versículo 8, para que ustedes vean que Jesucristo, según los apóstoles, Romanos capítulo 13, versículo 8, esos mandamientos de la antigua alianza, ya ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Dale. No tengan deuda alguna con nadie. Otra vez, Luis. No tengan deuda alguna con nadie. No tengan deuda alguna con nadie. Fuera del amor mutuo. Que se deben. Pues el que ama a su prójimo. Ya ha cumplido la ley. Escuche. Pues los mandamientos: no cometas adulterio. Del Antiguo Testamento. No mates. No robes. No tengas envidia. Todo eso del Antiguo Testamento. Y todo lo demás. Se resumen en estas palabras. Jesucristo lo resumió en esta palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo da como mandamiento. Juan 13:34. Ya no dijo Jesús, lo que yo les he enseñado, ya le doy un nuevo mandamiento. Todo lo del Antiguo Testamento lo voy a resumir en el amor al prójimo, y escúchenlo. Les doy un mandamiento nuevo. Los otros quedaron atrás. El mío es nuevo. Ustedes van a hacer lo que yo les mande. Un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Siga. En esto reconocerán todos que son mis discípulos. En que cumpla mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Les he presentado la Iglesia Católica. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quieren un receso? Porque viene el tema del sábado y el domingo. ¿Quieren un receso o le damos? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. A ver si alguien nos canta una canción mientras yo voy al baño. Porque yo tengo que ir al baño, me perdonen ustedes, pero yo tomo agua y voy al baño cada rato. Cántenme una canción mientras yo voy al baño, por favor, ¿sí?